Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal como están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 27. Mirar hacia adentro. Sin saber a dónde más ir, subí pisando fuerte hasta el dormitorio principal, donde di un portazo con tanta fuerza que sacudí el edificio. Al dejarme caer en la cama, apenas pude contenerme. Esto no era justo, no me habían dado ni un día para procesar lo que había pasado anoche, y ahora ya se había extendido entre las chicas como la pólvora. Inhalando entre dientes apretados, me incorporé y negué con la cabeza, sin saber cómo manejar todo lo que sentía. Estaba enfadado, avergonzado y absolutamente mortificado. Chaval, vamos, relájate, ¿quieres? Sin pensarlo, reaccioné y golpeé el pie de la cama, agrietando la madera. Vete, yo, solo. Gruñí. Captando la indirecta, Stardust me dejó en paz, mientras yo me quedé allí en un silencio irachoso. Estuve dándole vueltas durante unos 20 minutos, hasta que llamaron a la puerta, seguida de que Dwight la abriera apenas un poco. Si entro, ¿me vas a romper las costillas otra vez? Uf, no. Gruñí. Empujando la puerta aún más, la yegua entró y se acercó con cierta cautela. Me preguntó si podía sentarse, a lo que le hice un gesto hacia el espacio vacío a mi lado. Trepando, se acomodó y procedió a mirarme con cautela. Así que, entonces seguiste mi consejo, ¿eh? ¿Sobre dejar que Rainbow te ayude a seguir adelante? Parece que sí. Ronqueé, negándome a mirarla. ¿Ibas a decírmelo? Preguntó. No lo tenía planeado. ¿Por qué no? Girándome para mirarla, le di dos razones. Primero, como le dije a Applejack, el incidente de anoche no fue exactamente mi elección, ya que ni siquiera podía recordarlo. En cuanto a la segunda razón, finalmente permití que mis sentimientos internos salieran a la superficie, confesando las inseguridades que rodeaban mi creciente atracción por Rainbow Dash. Aún bastante alterado, insistí en que no tenía ningún interés romántico en la yegua, pero después de todo su coqueteo en los últimos días, sentí un destello menguante de parcialidad. Nunca había sido tan prominente, pero después del juego de verdad o reto de anoche, y de besar no a uno, sino a dos de mis amigos equinos, la sensación era demasiado fuerte para negarla. ¿No te imaginas que tu cerebro nos reconocía como animales? Murmuró Dwight, recordándome la conversación de anoche. Bueno, claramente ya no es así. Le respondí. Creo que una parte de mí todavía lo hace en cierta medida, pero eso solo empeora aún más. Siento que he hecho algo mal, o inmoral, ¿sabes? No digo que sienta que me he acostado con un animal, pero siento la misma culpa, si tiene sentido. No sé, esto es realmente confuso. Luego expliqué brevemente qué eran los Cloppers, y le dije que me daba miedo que me asociaran con ellos. Incapaz de quedarme quieta, le dije que había intentado toda mi vida ser normal, y que ahora este desarrollo en mi sexualidad me hacía todo menos normal. Una vez más, asegurándole que no veía a las chicas como menos que humanas, le supliqué que entendiera lo compleja que era la situación. No era solo una cuestión de privacidad, ni solo por la decisión de Rainbow de hacer esto mientras yo estaba borracho. El elemento principal aquí era el hecho de que estaba atravesando una crisis de identidad, que, dado que también acababa de descubrir la verdad sobre mis padres, no podía haber llegado en peor momento. Expresando su simpatía, Willy prometió que mis palabras no habían caído en saco roto, y que entendía perfectamente por qué estaba tan alterada por esto. Sin embargo, luego argumentó que, independientemente de si los Cloppers merecían o no el rencor dirigido hacia ellos, el tema en sí era irrelevante. Tú mismo lo dijiste, esas personas se sienten atraídas por nuestros homólogos de dibujos animados. Explicó, bueno, nosotros no somos esos contrapartes. Esto no es solo que seamos animales para ti, Callum. Incluso ahora, nos ves como si solo fuéramos personajes de esa serie. Te equivocas en todo. Girándose para mirarme de frente, la yegua continuó. No somos solo versiones reales de esos dibujos animados, es al revés.
Esas viñetas son las interpretaciones ficticias de nosotros. ¿Tiene sentido para ti? ¿Eso cuadra? Los 6 somos individuos reales, vivos y que respiran, y si este planeta no existiera, y el programa My Little Pony nunca se hubiera hecho, seguiríamos siendo esos mismos individuos, con o sin una interpretación potra a través de una perspectiva humana. Volviéndose bastante a la defensiva, insistió en que su especie no debía su existencia a la humanidad, y del mismo modo, yo no necesitaba permiso ni aprobación de otros humanos para convivir con ellos, pues en esta tierra no tenía derecho a negarle su validez como personas reales. Durante un buen momento, me detuve en las palabras de Dwight, y poco a poco, empezaron a calar, y me di cuenta de que no necesitaba ser normal, ni tampoco ser reservado sobre quién era. Willy tenía razón, al igual que Stardust, realmente solo necesitaba ser honesto conmigo mismo y encontrar paz con el hecho de que encontraba atractivos a mis compañeros. La línea antes difusa entre humano y pony ya no existía, y eso estaba bien, porque no había un alma en esta tierra que tuviera derecho a juzgar eso, o a decirme que mis nuevos sentimientos estaban equivocados. Estos ponis no eran animales, ni personajes de dibujos animados, eran personas. Exhalando, sentí el peso de la vergüenza que se aferraba a mis huesos finalmente soltarse, y por fin acepté que no había nada vil ni vergonzoso en cómo había llegado a sentirme. Solo hubo un delincuente en medio de todo esto, y no fui yo. Para que quede claro, estoy furiosa con Rainbow. Dijo Willy, levantando una ceja, no me di cuenta de que estabas demasiado borracha para decir sí o no, y eso no está bien. Sí, dijo lo mismo. Murmuré. Tienes que hablar con ella. Necesitas saber que esto no es solo algo de lo que pueda reírse. Tienes suerte de no haberte hecho daño, Callum. ¿Y si nunca hubieras estado con Bunny, ¿Y si te hubiera robado la primera vez? ¿Y si, basta? Le dije con calma. Lo sé, y hablaré con ella. Entonces bajé la cabeza y me disculpé, a lo que Willy preguntó por qué. Por montar tal escándalo abajo. Le dije. No debería haberme enfadado tanto. Soltando una risa monótona, Willy se encogió de hombros. Bueno, no ayudé exactamente gritando. Seguro que debiste de sentir que habías estado atrapado, o algo así. Algo así, sí. Admití. Todavía estoy intentando averiguar cómo me siento al respecto, así que no quería que nadie lo supiera todavía, y de repente, todos lo sabían. Sí, entiendo por qué eso te asustaría. Lo siento, es que me pilló totalmente desprevenido. Le aseguré que estaba bien, y le sugerí que pusiéramos un límite, algo con lo que Dwight estaba totalmente de acuerdo. Al final del día, ahora todos lo sabían, y lo que necesitaba era hablar con Rainbow Dash después de haberme calmado. Supongo que, si estamos repartiendo disculpas, entonces, siento haberte tocado los botones. Stardust murmuró, mira, cuando yo estaba vivo, me acostaba mucho con otros, así que desde mi perspectiva esto solo fue un toque divertido y cosquilleo. Pero no debería comparar mis experiencias con las tuyas. Al fin y al cabo, sigues siendo un chaval. Alzando las cejas, agradecí a Stardust pensativamente por las inesperadas palabras de amabilidad. Willy entonces preguntó qué pasaba, y le expliqué que solo estaba respondiendo a mi pasajero. Ante eso, la yegua jadeó, habiendo olvidado que yo era el anfitrión del literal campeón de los titanes. ¿Qué está diciendo? Preguntó, de repente muy emocionada. Espera, ¿esto significa que estuvo contigo toda la noche anterior? Dios mío, eso significa que él, quedándose en silencio, los ojos del unicornio se abrieron de par en par, y confirmé a regañadientes que efectivamente había vivido mi aventura borracha con Rainbow Dash. Tragando saliva, Willy negó levemente con la cabeza, indicando que no se refería a eso. Ah. Le dije. Sí, él también estuvo allí para el beso. Apartando la mirada, Willy claramente no sabía muy bien cómo sentirse al respecto, y con su alforja en la habitación, le sugerí ponerse los collares para que pudiera hablar con la campeona correctamente. Ahora terriblemente avergonzada, la yegua se fue a buscarlos sin decir palabra. Mientras ella rebuscaba en las profundidades de su alforja, me acomodé más en la cama y me obligué a relajarme, ya que todavía me sentía un poco nervioso por mi arrebato. Stardust decidió inmediatamente complicarlo más, señalando que necesitaba cortarme las uñas. ¿No te disculpabas por haberme tocado los botones? Refunfuñé por lo bajo. Lo estoy.
aunque nunca dije que dejaría de hacerlo. Él respondió con la palmada, riéndose para sí mismo. Rodeando los ojos, no pude evitar estar de acuerdo con su observación. No me había cortado las uñas en semanas, y ya estaban un poco largas. Sin ninguna máquina de cortar a mano, recurrí a picar los lados hasta que logré hacer una abolladura, y luego arrancé la longitud adicional. Iba a mitad cuando Dwight volvió con los collares. ¿Qué haces? Oh, solo estoy arreglando mis uñas. Se lo dije. ¿Qué quieres decir? Al ponerme a trabajar en la siguiente mano, expliqué que simplemente los estaba acortando, aunque de forma bastante primitiva. Tarareando con interés, Willy saltó a la cama y me observó atentamente, diciendo que eran muy peculiares para un par de garras. Resoplé, divertido, y decidí entretener su mente siempre curiosa con una explicación. Eso será porque no son garras. Le dije. Nuestros dedos están hechos de forma diferente a los demás. Tienen una matriz de piel única que alberga mucha queratina, es lo que les da tan buena fuerza de agarre. Con el tiempo, los queratinocitos mueren y se expulsan lentamente de la punta del dedo. Así que sí, las uñas son básicamente células de queratina antiguas comprimidas. Pueden parecerse a garras, pero no cumplen la misma función. Y tampoco dejan de crecer, así que necesitan recortes de vez en cuando. Eso es, exactamente como funcionan los cascos. Dijo Dwight, esbozando una sonrisa asombrada. Dios mío. Callum, tienes pezuñas diminutas en los dedos. Entonces me agarró una mano sin pedir permiso y empezó a estudiar mis dedos con asombro. Pensé en retirar la mano y redirigir su atención de nuevo a los collares, pero al ver un destello de felicidad genuina en los ojos frikis e inquisitivos de la yegua, cedí, permitiéndole examinarme todo el tiempo que quisiera. ¿Qué es esa parte blanca? Me preguntó. Oh, eso es un lugar de leche, o leucoquia, si quieres el nombre oficial. Le expliqué que era solo de coloración, a menudo causada por una lesión en la uña. Riéndome, dije que me había aplastado un poco el derrumbe de rocas después de que el escudo de Aunreien se desgastara, lo que probablemente había causado el daño. Las orejas de Dwight se agacharon ante ese comentario, y pude ver la culpa en sus ojos, sabiendo lo cerca que había estado de matarme. Vale, collares. Anunció, cambiando de tema. Animándose de nuevo, me los pasó para que me los pusiera. El vínculo se estableció, y sentí un escalofrío subir por mi cuello y entrar en mi cráneo. Willy también se estremeció, y mientras transmitía un saludo pensativo, pude oírlo resonar en mi propia mente. ¿Está funcionando? Alto y claro, señorita Sparkle. Gritó Stardust. Rompiendo en una risa nerviosa, le saludó, y él la saludó muy alegremente. Los tres charlamos un rato, sobre todo sobre la noche anterior, en el que el semental muerto hace tiempo le aseguró a Dwight que no tenía por qué preocuparse por su implicación en nuestro beso, ya que, como ya se ha dicho, era solo parte del juego. Expresó que no era tanto nerviosa, sino que no podía creer que técnicamente hubiera besado al propio campeón de los titanes, una figura misteriosa de leyenda, que llevaba miles de años fallecida. Quiero decir, también besaste a un alienígena de otra dimensión, diría que eso es igual de increíble. Resopló, claro, soy un héroe de antaño, pero sigo siendo un pony como tú. Mientras tanto, todos esos libros de esa biblioteca tuya, y apuesto a que ninguno menciona a grandes monos sin pelo en otro plano de la realidad, y mucho menos cómo besarlos mejor, ¿eh? Y aquí estás, visitante en su planeta, intercambiando saliva con este chaval como un auténtico profesional. Yo, supongo que eso es, cierto. Murmuró, ahora visiblemente nerviosa de nuevo. ¿Por qué tienes que expresar las cosas de la forma más extraña posible? Añadí con un gemido. Es lo que hago. Declaró con orgullo descarado, créeme, yo solía ser mucho peor. Deberías haber visto los ambientes que creé en la casa real, tenía ponis de guardia pidiendo diferentes puestos. Buenos tiempos, te digo, el querido Lu solía llamarme el terror del castillo. Perdona, ¿acabas de referirte a la princesa Luna, como querido Lu? Muy posiblemente. Siento que eso viene con una historia, dijo Dwight. Sí, y no es alguien que yo pueda contar. Respondió, puedes preguntarle tú mismo cuando vuelvas a casa. Aceptando esa respuesta, Dwight bajó la cabeza y no insistió más. Al notar que seguía nerviosa, cambié de tema, diciendo que tenía curiosidad por el estado del paisaje cerebral de la yegua.
Habiendo la curada del Fel, sería interesante ver si el bosque helado aún merecía su nombre. Para ello, Stardust sugirió visitar el cerebro de Dwilit, algo a lo que ella y yo acordamos con bastante entusiasmo. Abriendo el panel de mi collar, accioné ambos interruptores, ya que no recordaba cuál era el responsable de seleccionar el cerebro objetivo. Sabía que eso también significaba que íbamos a intercambiar cuerpos otra vez, pero ninguno de los dos tenía quejas al respecto. ¿Listos?, pregunté. Asintiendo, Dwilit se tumbó en la cama y yo hice lo mismo. Entonces mantuve pulsado el botón y conté hacia atrás desde 5, momento en el que ambos perdimos el conocimiento. Abrí los ojos y me encontré en otro lugar. Estaba en un dormitorio extraño, tumbado sobre sábanas color verde azulado que llevaban numerosos emblemas bordados del sol y la luna. Al final de la cama había lo que parecía una cesta para perros, con manta y almohada, y a mi derecha un par de cortinas amarillo pálido. Me levanté y noté rápidamente la falta de manos y pies. Ah, claro, murmuré, mirando mi cuerpo lila aterciopelado. Nunca superaré tu acento británico en su pequeño cuerpo. Vete a la mierda, Monsimer. Ordené. Uy, lárgate, Monsimer. Imitó con tono femenino. Puse los ojos en blanco, acostumbrándome a estar de nuevo en cuatro patas y abrí las cortinas. Mirar por la ventana vio que estaba muy en el bosque helado, con la nieve aún cubriendo el suelo. Sin embargo, esto no quería decir que el bosque no estuviera sanando, pues el cielo estaba despejado y azul, y muchos de los árboles que antes estaban desnudos ahora volvían a tener hojas, y ya no eran tan retorcidos y con aspecto de arcana. Al girarme para investigar la sala en la que estaba, no tardé en darme cuenta de que estaba en la biblioteca Golden Oak, a lo que Stardust emitió un largo murmullo. Eso sí que es interesante. ¿Me lo cuentas?, respondí. Bueno, justo antes de venir aquí, mencioné la biblioteca, ¿no? Quizás se lo imaginó en su mente, haciendo que se manifestara aquí, en el bosque helado. Esa es una suposición realmente buena. Lo dices como si normalmente hiciera malas suposiciones. Se rió. Vamos a buscar a Sparklefax. Con eso, navegué por la biblioteca hasta encontrar la salida, donde abrí la puerta y salí trotando. Me alegró descubrir que, a pesar de toda la nieve, el clima era algo agradable. Ni siquiera tuve que lanzar Termikide, porque mi pelaje era todo el aislamiento que necesitaba. La brisa helada ya no existía por nada, y con una sonrisa seguí adelante, sabiendo en mi corazón que Dwilit mejoraba. La única señal de su antigua corrupción eran los árboles, pues aunque ciertamente parecían más saludables, la corteza seguía siendo de un negro azabache. La curiosidad pudo más que yo, así que me acerqué al baúl oscuro más cercano para inspeccionarlo. Al pincharla con una pezuña, se crujió, seguido de un trozo de corteza que se desmoronaba como masa quemada. Vaya, qué alivio, dijo Stardust, parece que la infección está completamente muerta. Me preocupaba que no le hubiera dejado parte de ella latente. Murmurando con comprensión, seguí frotando el árbol hasta que una buena parte de la cáscara ennegrecida cayó por completo, dejando al descubierto la madera marrón cremosa debajo. Parecía saludable y, queriendo hacer todo lo posible para que Dwilit se recuperara, le pregunté a Stardust si sería buena idea quitar la corteza por completo. Me lo imagino. Reflexionó en respuesta, estos árboles son básicamente sus neuronas, así que quitar la corteza podría ayudarles a regenerarse o algo así. Esa respuesta me bastó, así que incliné la cabeza hacia adelante y me concentré. Mi cuerno se desbordó de magia, y envié un pulso telequinético lo suficientemente fuerte como para sacudir el árbol, haciendo que toda la corteza se soltara y cayera al suelo, desmoronándose en polvo mientras lo hacía. Felicitándome por el buen trabajo, Stardust bromeó diciendo que solo necesitaba hacerlo unas 86.000 millones de veces más, y entonces habría limpiado su cerebro con éxito de los restos del Fel. Aunque solo era una broma, no podía evitar pensar en hacerlo de verdad. Fue entonces cuando se me ocurrió un pensamiento y rompí con una sonrisa baja. Idea, gruñí. Stardust permaneció en silencio, esperando a que se lo dijera directamente o a que el pensamiento mismo cruzara en su percepción. Si había algo que sabía de Dwilit, era que era un unicornio inmensamente poderoso. Incluso con la Vil drenando su maná, había podido clonarme en 2 ocasiones distintas, junto con muchas otras hazañas resonantes de fuerza mágica.
Esto iba desde lanzar múltiples pull-reports en rápida sucesión, hasta secuestrar frecuencias eléctricas para lanzarse desde Inglaterra a Ucrania sin despeinarse. En su máxima fuerza, tenía capacidades mágicas inigualables por ningún unicornio vivo conocido, y ahora aquí estaba yo, pilotando su cuerpo, y en este paisaje mental, poseía esas mismas capacidades. Confiando en el cuerpo de la yegua, cerré los ojos para reunir todo el maná que pude reunir. Fluyó hacia mi cuerno, donde sentí que se convertía en magia pura, que podía usar para alimentar un hechizo. Creció en fuerza, y Stardust se dio cuenta de lo que estaba planeando. Uy, eres un cabrón peligrosamente inteligente, siseó. Mientras la magia fluía a través de mí, sentí que me volvía ingrávida, y pronto flotaba apenas en altura del suelo. Permaneciendo perfectamente tranquilo, me negué a perder mi concentración, mientras combinaba todo lo que había experimentado en este cuerpo hasta ese momento para formar mi propio hechizo. Combinando la fuerza bruta de la telequinesis con el potencial poco valorado del sonido, me inspiré en el infame estruendo sónico de Rainbow Dash para ejercer mi energía en forma de una explosión en forma de anillo que se propagaría únicamente en un plano horizontal. En resumen, sería un disco plano de tremendas vibraciones cinéticas, llevado por el sonido de su propio estruendo, capaz de hacer vibrar los árboles durante kilómetros en todas direcciones. Quizá deberías dejar de cargarlo ya. Advirtió Stardust, a este ritmo, te vas a poner azul. Tenía razón, el hechizo era ahora tan poderoso que mi cuerno emitía vapor y mi frente estaba cubierta de gotas de sudor. Si seguía así, perdería el control. Así que está casi a plena potencia. Gruñí entre dientes. Chaval, ha alcanzado su máximo potencial hace unos segundos, está a punto de estallar. Ante eso, aparté la boca y sonreí. Bien. Echando la cabeza hacia atrás, mi cuerno brotó, liberando un hechizo tan poderoso que momentáneamente consumió el sonido mismo. Luego estalló hacia afuera en forma de anillo, deformando la misma luz mientras fluía por el bosque helado, arrancando la corteza muerta de cada árbol que encontraba y esparciéndola al viento como ceniza en un huracán. En segundos, no se veía ni un solo cascarón negro, y el bosque a mi alrededor ahora era de un color completamente diferente. Entonces me invadí y el mareo se asentó en sus inicios. Tropezando hasta caer de rodillas, acepté que quizá me había pasado, pues liberar tanto maná en un momento tan abrupto era como correr una milla sin parar. Tú, idiota estúpido, Stardust balbuceó. Al caer de lado, todo se volvió un borrón, donde el mundo parecía girar por una eternidad. Hasta que, Callum. Moviéndome, me giré boca arriba, gimiendo. Callum. Callum, ¿estás bien? Abrí los ojos de repente y vi a Duilit agachada a mi lado, tambaleándose enfáticamente mientras intentaba adaptarse a estar de nuevo sobre dos piernas. Con un gruñido de dolor, me obligué a ponerme de pie hasta los cascos, y fue entonces cuando noté algo muy extraño. Uf, estoy bien, solo estoy aprendiendo por las malas a no meterse con la magia. Además, ¿por qué estás desnudo? Poniéndose de pie correctamente, Duilit usó las manos para cubrirse, pues efectivamente estaba desnuda. Temblando como una hoja, la pobre proclamó que no lo sabía, porque simplemente se había despertado sin ropa. Alzando una ceja, lancé piel térmica para calentarla, y ella exhaló aliviada y se relajó rápidamente, aunque siguió tapándose. ¿Puedes dejar de mirarme, por favor? Sonriendo con suficiencia, no pude evitar sentirme tan divertido como curioso. A pesar de haber sido pony toda su vida, ahora estaba tan avergonzada como yo lo estaría yo, y no podía evitar preguntarme por qué. ¿Era la falta de pelo? ¿La posición bípeda? ¿O fue por tener un equipo diferente? Por mi parte, desde luego no me sentía tan expuesto, aunque no estaba exactamente en exhibición como Duilit ahora. Entre una capa de pelaje, una estatura más baja y una cola que ocultaba mi trasero, no me sentía menos vestido que en forma humana. Oh, relájate, es mi cuerpo. Me reí, no es precisamente nada que no haya visto antes. Bueno, ahora mismo es mi cuerpo, y no me importa que lo mires. En serio, deja de mirarme. Vale. Apartando la mirada, la mantuve solo en mi visión periférica, momento en el que frunció el ceño. Por cierto, casi me dejas sordo con ese hechizo, así que gracias por eso. Oh, no estaba pensando en eso. Confesé. Lo siento. ¿Qué has hecho siquiera? Los árboles están así a kilómetros.
Frotándome torpemente la nuca, expliqué cómo había creado una especie de hechizo de onda de choque cinética presurizada, confinado en un plano plano, utilizando su propio sonido para llevarlo a una distancia más larga. Ante eso, los ojos de Duilith se abrieron de par en par y me miró sorprendida. ¿Has escrito un hechizo? Yo, ¿eso crees? Respondí, forzando la cara. Ignorando su estado desnudo, Duilith se lanzó de repente sobre mí, agarrándome los hombros con ambas manos y sacudiéndome vigorosamente. ¿Cómo has hecho eso? Bramió, como interrogación de cierre. No lo sé. Grité, es solo que, no lo sé. Solo quería quitar la corteza de los árboles para que tu cerebro se recupere más rápido. Piénsalo más que eso. Cálmate, Duilith. Sabiendo que no cedería sin una respuesta adecuada, me rompí la cabeza e intenté explicar cómo había creado el hechizo. Le conté mi proceso, a lo que me soltó y se arrodilló. ¿Sabes lo que significa esto? Me preguntó. Permaneciendo en silencio, negué con la cabeza. Callum, esto significa que eres un mago, un compositor de hechizos. Espera, ¿quieres decir cómo Starsuirle el barbudo? Interrumpió, sí, como él. Al oír el nombre de su hermano, Stardust soltó un gran bostezo. Mago Schmizard. Se burló, ¿por qué escribir hechizos cuando puedes luchar contra semidioses, ganar guerras y salvar el planeta 3 veces seguidas? Ese Swirling Bearface recibe más elogios de los que merece, y eso es un hecho rotundo. Vale, claro, había descubierto el viaje interdimensional, junto con el funcionamiento interno del tiempo, pero aparte de eso, era un auténtico idiota. Algunos idiotas incluso piensan que él dio clases particulares a las princesas. Tengo la sensación de que no os llevabais muy bien. Yo sugerí. Nos llevábamos de maravilla. Solo que la casa era nuestro hogar familiar, y él era el incendio desenfrenado que arrasó nuestro pueblo y mató a todos los que conocimos. Buenos tiempos, ¿y qué? Forma de hablar, chaval. Digamos que no terminamos las cosas en los mejores términos. De cualquier forma, enhorabuena, eres oficialmente un mago. Tu carta de Hogwarts llegará en 3 o 4 días laborables. No metas tu polla en el búho. Conteniendo una risa, volví a centrarme en Duilith, que seguía mirándome incrédulo. ¿Estás bien? Le pregunté. No. Replicó con expectación, todavía estoy intentando asimilar esto. ¿Tienes idea de lo difícil que es para un unicornio escribir un hechizo? ¿Tienes idea de lo difícil que es tomarte en serio cuando estás ahí con mi propio pene a la vista? Le respondí en broma. Al darse cuenta de que no se estaba ocultando, Duilith me gruñó y se volvió a cubrir, aunque a estas alturas yo ya había mirado bien. No está tan mal desde este ángulo, tararé. Para. Ahora, riéndome para mis adentros, volví a hablar de mi nuevo reconocimiento y pregunté qué tenía de especial ser mago. En respuesta, Duilith explicó cómo el spell scripting, como se llamaba oficialmente, era uno de los aspectos más difíciles de la magia, debido a su naturaleza de energía compleja. Doblegarla a la voluntad requería un entendimiento íntimo de cómo funcionaba y cómo aprovecharla. Piénsalo como código informático. Dijo Stardust, tienes que escribirlo de una manera particular para que haga lo que quieres. Cada hechizo es un poco como un archivo, con un conjunto de instrucciones para que se comporte de cierta manera. Una vez que lo has aprendido y vas a lanzarlo, básicamente estás copiando y pegando el código de tu mente. El spell scripting es básicamente escribir código nuevo desde cero, lo cual, como te dirá cualquier programador, no es fácil de hacer. Tienes que entenderlo para trabajar con ello. Pero no entiendo la magia. Protesté, solo pensé en lo que quería que hiciera el hechizo, y de alguna manera se creó solo para mí. Eso es, realmente extraño. Murmuró Duilith, quizá Stardust tuvo algo que ver. Déjame fuera de esto, ojos bonitos, él hizo esa mierda solo. Mirando hacia mi frente para indicar que hablaba, le hice un encogimiento de hombros a Duilith, y le dije que no había estado involucrado. Suspirando fuerte de frustración, claramente no podía entender cómo había creado mi propio hechizo. Bueno, sea como sea que lo haya hecho, los hechizos tienen nombre, ¿no? Le señalé. Voy a llamarlo, murmurando para mí mismo un momento, pensé en varios nombres potenciales para el hechizo, antes de finalmente decidirme por uno que me gustara. Resonancia sísmica. En realidad no está mal.
Stardust estuvo de acuerdo. A Duilig también le gustó el nombre, aunque pidió que no lo volviera a lanzar por ahora, dado lo mucho que le había dolido en los oídos. Asegurándole que no lo haría, sugerí que fuéramos a buscar el pozo de maná del unicornio, para ver si había alguna posibilidad de repararlo y restaurar su magia en el mundo real. Demasiado emocionada por tal perspectiva, Duilig asintió con alegría y juntos nos adentramos en el bosque helado. No tardé en acostumbrarme a la vista de mi propio cuerpo desnudo, y la verdad es que verlo desde la perspectiva de otro me dejó extrañamente curioso. Vaya, chaval, ve con calma. Bromeó Stardust, primero son ponis, y ahora estás mirando el culo de otro hombre. Tío, ¿qué coño? Sabes que soy hetero. Escupí pensativo, puedo admirar mi propio trasero sin que sea raro. Si tú lo dices, me respondió cantando. Frunciendo el ceño de fastidio, me concentré más en hacia dónde iba y rápidamente reconocí una escena familiar. Era el mismo fragmento de cerebro que había dañado durante nuestra pelea en la cima del acantilado, donde todos los árboles habían sido demolidos y astillados. Sin embargo, en los días posteriores a aquel momento angustioso, el cerebro de la yegua mostró signos de curación. Entre la flor que Flutter se había administrado y el merecido reposo en cama, el bosque se estaba recuperando, con árboles plantones que reemplazaban poco a poco a sus antepasados destruidos, y gruesos mechones de hierba que emergían de los montículos irregulares de tierra. Seguimos caminando bastante tiempo, hasta que nos acercamos a donde debería estar su pozo de maná. Encontrarlo resultó ser un desafío, ya que la subida de la temperatura había hecho que la nieve se desplazara, alterando el paisaje. Estad atentos, la entrada estará por aquí cerca. Ordené. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto? Simplemente tarareando para confirmar, seguimos caminando juntos. ¿Crees que el pozo tendrá maná ya? Preguntó Duilig. Ya lo hace. Respondí. La única razón por la que no tienes magia ahora es porque estás separada de tu cuerno. Ah, cierto. Murmuró, bueno, supongo que solo podemos esperar que pueda ser reata. Miré hacia abajo a mi izquierda y vi un agujero enorme en el suelo donde Duilig acababa de caer, habiendo roto la cubierta helada que sin duda conducía al pozo de maná. Lo has encontrado. Exclamé alegremente. Riéndome, trepé por el agujero tras ella, donde rápidamente descubrí que la nieve derretida había creado un túnel resbaladizo de hielo. Sin nada a lo que agarrarme, descendí a toda velocidad en la oscuridad, chillando de emoción mientras lo hacía. Ni siquiera me importaba lo femenina que sonaba mientras estaba en el cuerpo de Duilig, simplemente me dejaba llevar por la diversión y me dejaba llevar. El túnel se niveló y mi descenso se ralentizó, pero no lo suficiente como para detenerme. Al llegar al final del tobogán, choqué con Duilig a gran velocidad, derribándole las piernas y haciéndola caer encima de mí. ¡Ay! Eso dolió. Se quejó. Al cruzar miradas con ella, me eché a reír, y por suerte ella también vio el lado gracioso. Sacándome la lengua, se bajó y se levantó, sin molestarse en taparse la hombría. Además, dada la temperatura más fría, tampoco es que hubiera mucho que ver, atravesando la antesala subterránea, pronto llegamos al amplio santuario interior, donde ambos murmuramos asombrados. En medio de la cueva, justo donde había estado antes, estaba el pozo de maná de Duilig. Como la última vez, el órgano del tamaño de un edificio transparente era realmente un espectáculo para contemplar, especialmente ahora que estaba lleno de maná giratorio, iluminando la caverna con azules, blancos y morados. Las criaturas muertas contra las que luché antes ya no estaban, al igual que el coloso vil. Al acercarnos al pozo, nos situamos ante él y contemplamos el maná en su interior. Es precioso, dijo Duilig, poniendo la mano sobre él. Más impresionante que el mío, eso seguro. Me burlé, mi pozo no es más grande que una naranja. ¿De verdad? Sí. Tarareando con interés, siguió mirando el maná conmigo, disfrutando de su luz y pureza, hasta que dirigí nuestra atención hacia las arterias marchitas sobre nosotros. Explicando cómo me había visto obligado a cortarlas, teoricé que si podíamos reconectarlas al pozo, la magia de Duilig se restauraría. Dado su estado marchito, no era una tarea que pudiéramos lograr hoy, pero si sanaban y crecían en longitud, una visita posterior podría ofrecer posibles soluciones.
Si no, estaba seguro de que la princesa sabría cómo reparar el daño, ya fuera viniendo ella misma a este lugar o mediante alguna cirugía cerebral compleja. Uno puede esperar, murmuró. Sin mucho más que hacer, decidimos volver a la superficie, dejando el maná tranquilo y avanzando lentamente hacia la salida. Fue entonces cuando nos encontramos con un problema. Kayum? ¿Cómo nos levantamos? No lo sé, pero es una pregunta de verdad. Respondí, frunciendo el ceño. Dado el estado resbaladizo de la pendiente helada, no había posibilidad de volver a subir. Con la magia siendo nuestra única opción, empecé a pensar en qué hechizos podría usar, y fue cuando una voz demasiado familiar vino desde detrás de nosotros. «Quizá pueda ayudar», dijo Aunurreien. «Jesús». Ladré fuerte, girándome de golpe para mirarle. «No exactamente», dijo con sequedad. «Aunurreien, ¿qué haces aquí?», preguntó Duilig. «¿No ibas a ir a la Antártida?». «Lo estoy», respondió. «De hecho, estoy allí ahora mismo». Al notar nuestra confusión, el guardián dijo que lo explicaría en la superficie y encendió sus manos con magia. Abrió un portal, y los tres trepamos hasta encontrarnos en el salón de su mansión. Ahora, en el cálido y lo seco, exigí saber qué hacía allí, momento en el que me explicó que no era el verdadero Aunurreien, sino un duplicado, dejado para rastrear el cerebro de Duilig en busca de posibles rastros de Cell persistente. Ante eso, le lancé una mirada fulminante y levanté el labio superior en un gruñido. «Eres un fantasma». «Lo soy», confesó, aunque te aseguro que es una de intenciones mucho menos nefastas. Entiendo que mi existencia puede resultaros desagradable a ambos, pero mi verdadero yo lo considero necesario. Ahora puedo confirmar que Duilig está completamente limpia de la magia demoníaca. Hablando de magia, eso fue una gran hechicería, Kayum. Por supuesto que nos has estado observando, gruñí. Entonces tuvo la osadía de sugerir que, con su tarea inicial cumplida, podría quedarse allí para ofrecernos consejo y sabiduría durante todo nuestro viaje. Solo necesitábamos usar los collares, y lo encontraríamos aquí, esperando. Mirando a Duilig, encontré a la chica luchando contra una oleada de pánico. Sus hombros estaban encorvados, sus ojos abiertos de par en par y su respiración era corta y rápida. No necesitaba esto en absoluto. La idea de que hubiera sido infectada por otra sombra, aunque fuera buena, era demasiado para la pobre chica, y verla ahora, intentando desesperadamente ocultar su temor, me llenó de rabia. Volviendo la vista hacia el guardián, mostré los dientes y le lancé una mirada fruncida. Podrías haberlo mencionado. Anoche, cuando aún estabas aquí, tuviste todas las oportunidades de decirnos que habías plantado una sombra en uno de nosotros. Habría afectado a tu velada. Oh, estoy a punto de impactar en tu puto tronco encefálico. Escupí, encendiendo el claxon. Tienes que irte. Me miró en silencio y, al ver cuánto había afectado esa revelación a Duilig, bajó la cabeza resignado. Muy bien. Si es como desea, al concluir esta visita, me retiraré por completo. Tienes mi palabra. Al oír esto, se tranquilizó, y con un asentimiento, Duilig le lanzó una mirada de agradecimiento y empezó a calmarse. Moderé la hostilidad y escuché cómo el guardián compensaba su insensibilidad proporcionándonos más información. En resumen, una vez terminara de atender asuntos en la Antártida, nos ayudaría a llegar a nuestro siguiente destino, estableciendo un nodo portal para nosotros, similar a los que Duilig había plantado en Ucrania e Inglaterra. En el sótano de mi morada, encontrarás una runa que conecta con este nodo portal, entre otros suministros. Continuó, al romperse, el portal se abrirá y podrás abandonar Portugal para siempre. Sin embargo, os aconsejo que tengáis precaución para no partir prematuramente, pues os enfrentaréis a un clima terriblemente duro. Asegúrate de estar preparado antes de desembarcar. ¿A dónde vamos?, preguntó Duilig. Eligiendo mostrarnos directamente, Aunurreien levantó la mano y procedió a conjurar un holograma mágico que revelaba un mar escaldado por el sol, con olas doradas y marrón. Era un desierto. Esto, señorita Sparkle, es el Sahara. No me gusta la arena. Stardust gimió, es áspero e irritante, y llega a todas partes. Ignorando su referencia cursi, pregunté si íbamos a Egipto entonces, y The Guardian confirmó que sí. Nuestro destino estaba en el extremo suroeste, cerca de las fronteras de Libia y Sudán.
Al llegar, tendríamos que buscar el artefacto nosotros mismos, con la ayuda únicamente del escarabajo rastreador que nos había proporcionado, o el buggy, como Pinky lo había llamado tan acertadamente. ¿Por qué no puedes simplemente teletransportarnos hasta él? Le pregunté. Porque no puedo hacerlo. Respondió, así como el último fragmento fue encerrado en piedra titanina para su propia protección, el artefacto que buscas ha sido protegido de personas como el profanador. Esta vez, mediante un campo de disrupción, que impide el uso cercano de la teletransportación. Willit y yo tarareamos comprensivos, aceptando su explicación. Eligiendo no entretenerse, dijo que deberíamos volver al mundo despierto, y dado su estado mortificante de desnudez, Willit estaba más que dispuesta a complacer. Con eso, usó su magia para cortar su conciencia, haciéndola caer al suelo como un saco de patatas. ¡Qué majestuoso! Stardust suspiró con cariño, riéndose entre dientes. Aunurreien se preparó entonces para hacer lo mismo conmigo, y fue entonces cuando hice una última petición. ¿Puedo lanzar otra resonancia sísmica antes de irme? Quiero ayudar a Willit a curarse lo antes posible. Muy bien. Dijo, tras cierto grado de silencio. Saliendo juntos de la mansión, caminamos por el bosque, donde al llegar a un denso parche de árboles ennegrecidos, empecé a cargar el hechizo. Observando, el guardián esperó pacientemente mientras yo convocaba todo el maná que pude reunir, hasta que la resonancia sísmica estuvo lista. Y entonces, con un jadeo externo, lancé la cabeza hacia atrás y la desaté, enviando otra onda expansiva que sacudió todos los árboles a la vista, arrancando la corteza muerta y dejando los árboles desnudos. Caí de rodillas, el agotamiento y el mareo me apoderaron de mí, y sin una pizca de resistencia, me desplomé en el suelo y dejé que Aunurreien terminara el trabajo. Escuché el sonido de su magia, y todo se volvió negro. Abriendo los ojos, me giré para ver a Willit, de vuelta en su propio cuerpo y parpadeando fuera de sincronía. Ella gimió a modo de saludo mientras se acostumbraba de nuevo a su forma, y yo hice lo mismo, sentándome poco a poco y permitiendo que mi cuerpo se recalibrara. Y luego, al mirar hacia abajo, me sentí aliviado al ver que seguía muy vestido, lo que me llevó a mirar a Willit con una sonrisa de boca abierta. Así que, sobre tu situación de la ropa. Por favor, de verdad no quiero ir por ahí. Gruñó, echando la cabeza hacia atrás con exasperación. Vamos, solo tengo curiosidad. ¿De verdad te despertaste así o te desnudas? Te juro que me desperté así. Además, ¿dónde demonios estabas? Oh, eso fue todo un asunto. Me reí, me desperté en tu biblioteca. ¿Qué? Asintiendo, expliqué cómo me había despertado en la biblioteca de Golden Oak, con Stardust especulando que había sido porque lo había mencionado brevemente antes de quedarse dormido. Ante eso, Willit jadeó y empezó a sacudirme el brazo con las pezuñas. Dios mío, estaba pensando en la biblioteca. Ja. Lo dije. Con un zumbido asombrado, teoricé que los pensamientos antes de entrar en un paisaje cerebral alteraban directamente sus propiedades. En retrospectiva, ya debería haberlo sabido, dado que Aunurreien me había ordenado imaginar a Willit con toda su fuerza antes de intentar curarla. Recordando esto, Stardust empezó a reírse para sí mismo, y con los collares aún alrededor de nuestro cuello, Willit pudo oírle. ¿Qué es tan gracioso? Le preguntó. Oh. ¿No es obvio? Ululó fuerte, te despertaste desnuda, porque justo antes de sumergirte, estabas pensando en la pequeña fiesta de Cayum con Rainbow Dash, ¿verdad? ¿Qué? No lo estaba. Apuesto a que sí. Aulló, apuesto a que esa mente curiosa tuya se puso a pensar en el pequeño cuerpo sudoroso de Cal, aplaudiendo borracho las mejillas de Pegaso como si no hubiera mañana. Abalanzándose sobre mí, Willit me agarró por los hombros y me fulminó con la mirada a la frente, sabiendo que el semental estaba al otro lado. No tienes forma de respaldarlo. Ladró enfadada. Dios mío, respiré. ¡No! Y no lo estaba. Es solo que, eso no es, y no lo hice. Ahora roja como un arándano, la pony tartamudeó un segundo más, antes de finalmente agachar la cabeza avergonzada y confesar. Con la admisión de que Stardust tenía toda la razón, Willit explicó que, dadas mis recientes actividades con su amiga, se había sentido curiosa por saber cómo era realmente un humano allí abajo.
Jurando por su propia lealtad a la princesa que sus pensamientos no eran de naturaleza sexual, insistió en que había sido solo una cuestión de curiosidad científica, y nada más. Bueno, ¿has visto lo suficiente? Le bromeé, sonriendo con picardía. Enterrando la cara en las pezuñas, la yegua asintió y, riendo, le ahorré más vergüenza cambiando rápidamente de tema, levantándome mientras lo hacía. Vamos, bajemos. Aún tengo que pedir perdón a todos por haberme alterado antes. Negándose a mirarle a los ojos, Willy saltó de la cama y me siguió. Al llegar a la cocina, encontramos a Applejack trabajando con la cocina, que nos miró sonriendo. Justo a tiempo. Estaba a punto de llamaros para cenar. Bueno, como siempre, huele de maravilla. Respondí. Ella bajó la cabeza en señal de agradecimiento, y yo seguí hacia el salón, donde todos estaban sentados charlando entre ellos. Al aclarar mi garganta, todos me miraron con cautela. Así que, déjame empezar diciendo que lo siento. Suspiré, no quería enfadarme tanto antes, solo me daba vergüenza y no sabía cómo manejarlo. OPFFT, ya se ha olvidado, cariño. Rarity me aseguró. Los demás dieron palabras de consuelo similares, excepto Rainbow Dash, de quien no pude evitar notar que faltaba. Aparentemente, en mi ausencia y la de Willy, Applejack le había dado a Dacia la mayor reprimenda de su vida. Entre la falta de consentimiento de anoche y las presumidas de hoy, Aj no se contuvo en las broncas, hasta el punto de que Rainbow empezó a llorar abiertamente. Ahora estaba fuera en algún lugar, volando sobre la mansión para despejar su mente. Apartando la boca, no sabía muy bien cómo sentirme, porque aunque agradecía que Applejack me defendiera, tampoco le había pedido que provocara una confrontación sin mí. Esto era asunto mío, no suyo. Aún así, sabía que solo estaba siendo protectora, y encogiéndome de hombros le dije que iría a hablar con Rainbow y arreglaría todo este asunto, de una vez por todas. Con eso, Willy fue a cenar con los demás, mientras yo me puse los zapatos y el abrigo y salí a buscar a Rainbow. Ya estaba oscureciendo, pero con solo mirar hacia arriba la pony bastó para ver a la pony, usando la brisa de la montaña para llevarla en pequeños movimientos balanceados por el cielo. Al mirar hacia abajo, me vio y, con un breve gesto de la mano para llamarla, se dejó caer, usando algún que otro aleteo para frenar su caída. Aterrizó delante de mí, y enseguida vi sus ojos enrojecidos. ¿Qué pasa?, murmuró con voz áspera, olfateando. Al oír eso, levanté las cejas, a lo que ella apartó la mirada y resopló. Mira, sé que la he liado, así que si vas a gritarme, simplemente, acabar con esto. Parece que Aj me ganó. Le dije. ¿Entiendes por qué estaba tan enfadada contigo? Inclinando la cabeza, Rainbow dejó atrás su orgullo y dio un paso adelante. Yo, lo siento mucho. No me di cuenta de lo borracho que estabas, de verdad. Yo estaba tan borracho que no pensaba mucho. Lo que hice no estuvo bien, y me merecía todo lo que Applejack me dijo, y si tú también quieres gritarme, entonces yo también me lo merezco. La he liado de verdad, y tengo miedo, porque, con la emoción, Rainbow intentó continuar, solo para empezar a llorar. No quiero perderte como mi amigo. Significas mucho para mí, y yo, lo he cagado todo. Derrumbándose por completo, la Pegaso apenas pudo mantenerse en pie, se desplomó y lloró desconsoladamente. Me pidió perdón muchas veces, asumiendo toda la responsabilidad de haber cruzado un límite anoche, y me juró que nunca, jamás, intentaría hacerme daño a sabiendas. Verla en ese estado era simplemente desgarrador, y estaba claro sin lugar a dudas que había aprendido la lección. También había aprendido una lección hoy, una sobre mí mismo. Ahora, en paz con mis sentimientos, la perdono en el acto, porque como ya se ha dejado claro, no se trataba tanto de lo que ella había hecho, sino de que simplemente no estaba preparado para ello todavía, por falta de honestidad conmigo misma. Suspirando, le dije a Rainbow Dash que me mirara, y cuando su rostro empapado de lágrimas apareció, sonreí suavemente y abrí los brazos para abrazarla. Ven aquí. No dudó. Saltando sobre mí, la yegua se agarró tan rápido que casi me caigo, y con una risa la abracé fuerte y le aseguré que estaba bien. Ahora, llorando de alivio, enterró la cara en mi pecho, y yo decidí abrirme el corazón, calmándola explicándole que en realidad había empezado a gustarme. ¿De verdad?, sollozó. Sí. Admití.
Todo ese coqueteo tuyo ha sido, bueno, digamos que quizá me estaba cogiendo el gusto de la idea. Si anoche hubiera estado sobrio y hubiéramos tomado las cosas un poco más despacio, quizá habría estado dispuesto a algo. Oh. Murmuró, supongo que eso ya está fuera de cuestión, ¿no? No necesariamente. Sus orejas se aguzaron al oír eso, y mientras me miraba a los ojos buscando claridad, la encogí de hombros. La verdad, Dash, quiero explorar estos sentimientos. Quiero saber en qué punto estoy, y si prometes ir despacio conmigo, y parar si es necesario. Entonces, me quedé en silencio, no estaba muy seguro de cómo expresarlo, pero no hacía falta. Con una sonrisa comprensiva, Rainbow hizo todo lo posible por ocultar su emoción y soltó un resoplido incómodo. No soy muy bueno despacio, pero, ¿me apetece que me enseñes? Con un resoplido incómodo mío, le hice un gesto de cabeza y acordamos que después de cenar esa noche pasaría la noche con ella. No era una promesa de sexo, ni una declaración repentina de romance, era simplemente un amigo dispuesto a compartir cama con otro y ver a dónde les llevaba la noche. Si me sentía incómoda, pararíamos, y con eso como resultado final, me sentía segura para tomar esa decisión. Después de eso, los dos entramos en casa, donde encontramos a los demás al final de la cena. Willit acababa de contar nuestro encuentro con la sombra de Aunreien, confirmando a todos que nuestra próxima parada sería un desierto. La charla se apagó al entrar, y sentados juntos, Rainbow y yo anunciamos con bastante timidez que habíamos hecho las paces y que lo de anoche había quedado oficialmente atrás. Todos estaban encantados de oírlo, y mientras Agi servía lo que quedaba de la cena, nosotros comíamos y charlábamos con nuestros amigos. Por fin, el grupo se había reunido de verdad, sin el menor atisbo de hostilidad entre nosotros. Dimos por terminada la noche, y Dwilit y yo acordamos buscar el sótano de Aunreien por la mañana. Los demás se sorprendieron bastante al saber que me quedaría con Rainbow, pero dado mi explicación de que era para consolidar nuestra reconciliación, lo aceptaron sin cuestionarlo. Después de una ronda de abrazos, subimos las escaleras y, al cerrar la puerta y sentarnos en la cama, me sentí incómoda de inmediato. Bueno, eso no tardó mucho. Dijo Stardust. Tío, cállate. Pensé en él, solo me preocupa equivocarme de alguna manera. También te preocupaba eso con Bully. Me recordó. ¿No acabó siendo esa la mejor noche de tu vida? Vamos, chaval, ten un poco de fe en ti mismo. Al leer mis pensamientos, Dacia dijo que no teníamos que hacer nada, que simplemente estaba contenta de que la hubiera perdonado y confiaba lo suficiente en ella como para pasar otra noche a su lado. Esta seguridad, junto con la de Stardust, fue suficiente para calmarme, y con eso, me quité la camiseta para prepararme para dormir. Rainbow fue rápida en señalar mis cicatrices de nuevo, y enseguida empecé a sentirme inseguro. Con una mano, cubrí la mancha oscura, chamuscada y ondulante en mi pecho, y bufé con fastidio. Estoy horrible. ¿Qué? Exclamó Dacia. No, tío. Estás guapísimo. Al girarme para alzar una ceja, esperaba que se retractara ansiosa, solo para que la yegua se mantuviera firme y me mirara fijamente a los ojos. Me has oído, y no lo digo solo para ganarte la palabra. Aunque no hagamos nada, no importa, mereces saber que eres atractivo. Alzando una pata delantera, apartó suavemente mi mano y plantó una pezuña contra la quemadura. Esto, no te hace feo. No me hagas usar esa palabra estúpida que odio. ¿Qué palabra estúpida? Pregunté, sonriéndole con picardía. Frunciendo el ceño, las mejillas de la yegua se sonrojaron y, rompiendo el contacto visual, murmuró la palabra como si fuera lo último que quería decir. Tú eres, precioso. Incapaz de ocultar mi sonrisa, un comentario así de una pony como ella me llenó de confianza. Ahora, sonrojado también, llevé la mano para tocarle la muñeca. Su pelaje era tan suave y suave contra mis palmas y yemas de los dedos, y con mi nueva confianza, no dudé en deslizar mi mano hasta que llegó a su hombro, y luego a su cuello, hasta que le sujeté un lado de la cara. Sí, bueno, igual que tú. Ronroné suavemente. Ella me miró de vuelta y, al mirar sus ojos rosa intenso, sentí un tirón dentro de mí, guiándome hacia ella. Antes de darme cuenta, mis labios estaban contra los suyos, y mientras mi ansiedad y culpa huían de la escena, me quedé sintiendo que estaba justo donde debía estar.
El mundo no hablaba por mí, yo hablaba por mí, y mientras tarareaba y gemía contra el creciente deseo del Pegaso, declaré sin palabras que quería esto. Sin alcohol que me influyera ni se atreviera a presionarme, en ese momento era libre, y pronto, el resto de mi cuerpo empezó a sentir envidia de mis labios. Para ello, bajé la yegua a su espalda y dejé que mis manos vagaran. Dacio se apartó con un jadeo y yo me detuve. ¿Qué pasa? ¿He hecho algo mal? No. Respondió ella, es solo que, ¿estás seguro? Su rostro se torció con cariño y preocupación, y dijo que antes de que esto fuera más allá, quería estar absolutamente segura de que yo estaba bien con ello. Ya había cruzado una línea, y ahora le aterraba cruzar otra. Conociendo a Rainbow y lo inherentemente sexual que era en su naturaleza, aprovechar ese momento para comprobarlo fue un verdadero punto de inflexión para ella. Ella se había tomado su error muy a pecho, y con una sonrisa cálida, me acerqué a ella hasta que nuestras narices quedaron a un pelo de distancia, momento en el que le di mi respuesta sincera y honesta. Te prometo que estoy bien con esto. Ahora cállate y bésame. Rainbow Dash no necesitaba que se le dijeran dos veces. Al lanzarse hacia adelante, entrelazó los labios conmigo, aunque en su prisa, sus dientes delanteros chocaron contra los míos, haciéndonos retroceder a ambos sorprendidos. ¡Ay! Lo siento. Chilló ella. No bromeabas con que eres malo para ir despacio. Bromeé. Ambos estallamos en risas, reconociendo y abrazando plenamente la incomodidad, que irónicamente hizo que luego desapareciera. Las risas pasaron y lo intentamos de nuevo, con mucho más éxito. Hundiéndonos el uno en el otro, nos besamos un rato, y mis manos volvieron a deambular. Sin memoria de anoche, era mi primera vez real con una yegua, así que no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Sin embargo, igual que con Bunny, yo aprendía rápido, como se notaba en los sonidos de aprobación tan evidente. Y entonces, fue mi turno de apartarme, y miré a Rainbow con una expresión que no necesitaba explicación, y aún así, la di en solo 3 palabras suaves. Te quiero. Con una respiración pesada y un destello de deseo compartido en los ojos, Rainbow me sonrió y me respondió. Entonces tenme a mí,